días a todos, bienvenidos a Footex 360 Detrás del Balón, el programa semanal para padres que quieren dejar de gritar desde la banca y empezar a disfrutar y formar futbolistas y personas desde casa. Doy la bienvenida a Pedro Cázares. Hola, ¿cómo estás, Betty? Saludos a todos. Buenos días. José Luis Puente. ¿Qué tal, Betty? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Pedro? A todos por casa, un abrazo. Gracias. Diego Cázares, buenos días para ti. Y también saludamos a Sandra Carrera con muchísimo cariño desde aquí. Y bueno, España, campeón del mundo. Y no solo ganó la final. Durante gran parte del torneo fue una selección reconocible, dominante y fiel a su manera de entender el juego. Cuando un equipo alcanza ese nivel, la explicación más fácil suele estar en los nombres, en la táctica o en lo ocurrido en los últimos 90 minutos. Pero ningún campeón del mundo se construye únicamente durante el partido. Lo que vimos en la cancha es la última etapa del proceso que comenzó muchos años atrás, en los clubes, en la preparación de los entrenadores, en las categorías formativas y en la manera en que un país decide desarrollar a sus futbolistas. Ahora vendrá una consecuencia inevitable. Academias y entrenadores de todo el mundo comenzarán a repetir ejercicios, movimientos y formas de entrenamiento asociados con España. Pero copiar lo que hace el campeón no significa comprender por qué se convirtió en campeón. Y entonces surge la pregunta que guiará este episodio. ¿Qué tienen en común todos los campeones del mundo? ¿Es únicamente el talento de una generación extraordinaria? ¿Es el dinero, la táctica, la calidad de sus ligas o existe algo más profundo que comienza en el fútbol base? Hoy no queremos quedarnos solamente con el resultado final. Queremos entender qué hay detrás del dominio de España, qué comparten las grandes selecciones y qué enseñanzas pueden trasladarse de manera responsable a la formación de niños y jóvenes. Porque el verdadero aprendizaje no consiste en copiar el ejercicio que utiliza el campeón. Consiste en comprender el proceso, la intención y la metodología que permitieron que ese ejercicio tuviera sentido. Comenzamos. Pedro, ¿en qué momento empieza realmente a construirse un campeón del mundo? ¿En la selección o en muchos años antes dentro de las academias, los clubes y las categorías formativas? ¿Cómo estás, Betty? Pues bueno, te puedo decir que el reflejo de ser campeón del mundo tiene una infraestructura, tiene una base muy sólida, tiene todo un estilo, una inteligencia y un análisis muy profundo de lo que hacen los países. No es casualidad que España sea campeón del mundo y no es campeón del mundo no solamente en el fútbol varonil profesional de la máxima categoría. Ellos son campeones del mundo en todas sus categorías, desde el campeón del mundo en varonil hasta la sub-23, sub-17, sub-15, sub-13. Han creado una estructura, Betty, por años. Ellos empezaron hace más o menos entre 10 y 12 años, tomaron la decisión como país, se juntó gobierno, instituciones privadas, inversionistas, a crear una visión de lo que realmente querían como país. Y eso nosotros tenemos 4 años, ya casi 4 años visitando lo que es España en sus diferentes territorios, en la Comunidad Valenciana, y hemos visto el cómo está estructurado desde todas sus categorías, desde chiquititos, desde benjamines que les llaman, hasta el ser profesional. Es toda una infraestructura que pocos países tienen y todo esto se debe a cabo a una visión a corto, mediano y largo plazo como país, en donde el resultado final es que sean campeones del mundo, Betty. José Luis, cuando observamos a campeones como España, Argentina, Francia, Alemania, Noruega, ¿qué elementos comparten fuera de la cancha para sostener equipos capaces de competir al máximo nivel? Pues la verdad, sin duda, se aferran a una metodología
y a un sistema de juego que va de acorde, obviamente, al tipo de, digamos, de persona que es en cada país, ¿no? En este caso, por ejemplo, España, pues lo basa mucho en un modelo de juego donde hay mucho entendimiento del juego. Como decía Pedro, desde tempranas edades le ayudan al chico a saber cómo empezar a tomar decisiones en base a lo que se vive, en base a la zona del campo que esté pisando, en base a las fases del juego, si estás en fases ofensivas, defensivas, y obviamente en base al modelo de juego que estás pretendiendo tú imponer, ¿no? Y eso lo hace cada uno de los países que han sido exitosos. O sea, no es, como bien mencionabas tú al inicio del podcast, copiar un modelo de juego, porque pues eso a lo mejor te da resultados en un corto plazo y no se sostiene, ¿no? A lo largo del tiempo. Cada quien tiene que entender cuál es el modelo de juego, el sistema de juego que es el propicio para cada uno de los diferentes países, ¿no? En base, repito, a cuáles son tus capacidades físicas, qué talla física tienen tus jugadores, si son altos, si son fuertes, si son explosivos, si son resistentes, etcétera. Y en base a eso, pues desde tempranas edades, eso sí, que todos entiendan qué es lo que tienen que jugar, cómo lo tienen que jugar, no importando el escenario, no importando si estás jugando una eliminatoria, una final de Copa del Mundo, una en la categoría mayor, como decía recién Pedro, o sea, si son categorías inferiores, sub-23, sub-19, sub-17, todas tienen que entender que hay que jugar a lo mismo. Y fíjate, ahorita tocando base en eso, me llamó mucho la atención que dentro de las cosas que hizo hoy en día nuestro actual seleccionador, que es Rafa Márquez, él dijo que una de sus condiciones era que él tenía que ser el responsable, no nada más de la categoría mayor, sino de todas las de abajo. Y me parece muy acertado, porque él está entendiendo que para poder soportar a la selección mayor, pues tienes que tener todo un semillero que esté nutriendo de jugadores y vienen de las categorías inferiores. Entonces, me parece bien acertado lo que está haciendo Rafa Márquez, porque no nada más es tú basar tu trabajo en la mayor y ya. ¿No? Porque, pues, ¿de dónde viene todo lo anterior, verdad? Y si los que llegan no saben a qué jugar o juegan de forma diferente, no se van a adaptar a ese modelo de juego. Entonces, puntualizando y contestando tu pregunta, Betty, me parece que los países que han sido exitosos han entendido cuál es el modelo de juego que tienen que adoptar en base a las características de cada uno de sus países, o sea, de su fisonomía y de su estilo de juego. Algo muy importante, Betty, hago una analogía y esto eh, simplemente lo que quiero hacer es simplificar el cómo podamos ver el tema del fútbol en diferentes países. Cuando tú tienes una buena infraestructura, tú haces una buena planeación y vamos a hacer una analogía con una casa. Si tú tienes una buena cimentación, ¿sí? Sabes perfectamente dónde va cada una de las áreas de tu casa y le vas poniendo tú toda una infraestructura, lo planeas con tiempo y vamos a suponer que cada uno de los cuartos dentro de tu casa van siendo tus categorías. La cocina puede ser la 3 y 4 años, el living room puede ser 5 o 6 años, y así te vas y vas estructurando tu casa, pero vas poniendo, en cada uno vas poniendo todos los elementos para cubrir todas tus necesidades y va evolucionando. Esa estructura, Betty, nunca se va a caer. ¿Por qué? Porque estás creando pilares fundamentales de los cuales creas toda una cultura. Y esa cultura se empieza a permear. Y al momento que lo empiezas a permear es un estilo de vida. Y al momento que tienes un estilo de vida, eso ya no cambia. La Es gente se sólido. empieza a adaptar, la gente se empieza a adaptar y ninguna persona empieza a cuestionar el modelo si funciona o no funciona. Al contrario, todo el mundo lo empieza a edificar y empieza a construir una base muy sólida para tú poder hacer el primer piso de tu casa y después construir tu segundo piso, después tu tercer piso y puedes hacer dependiendo de lo que quieras construir. Eso es lo que ha hecho muy bien España. Excelente. Y Y justo lo que comentas, Pedro, y lo que comentas, José Luis, tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cómo construimos esas bases sólidas? Si una academia quisiera formar futbolistas con la inteligencia, personalidad, capacidad competitiva que mostró España, ¿por dónde tendría que empezar? ¿Qué debería de priorizar?
Pues aquí yo le doy la palabra a José Luis. José Luis es experto en el tema de formación y aquí voy a dar una introducción. Es que no brincar la fase evolutiva por edad. Al momento que lo respetan y se trabaja realmente por grupos de edad, ahí es donde viene la diferenciación contra cualquier otra estructura. Compadre, adelante. Totalmente de acuerdo, Pedro. Tenemos que entender en qué edad, en qué, como decía Pedro, en qué fase sensitiva o fase evolutiva se encuentran cada uno de los chicos para que trabajen específicamente lo que tienen que trabajar en categorías pequeñas. Obviamente mucho tema de coordinación, mucho tema de diversión, mucho tema de adaptar los espacios, ¿no? Las reglamentaciones para que los chicos, pues obviamente vayan aprendiendo y vayan divirtiéndose con el juego. Y conforme vas avanzando, pues evidentemente ir apretando, por así decir, las pequeñas piezas y las pequeñas tuerquitas en trabajos específicos de ya capacidades condicionales, fuerza, velocidad, resistencia, etcétera. Pero sobre todo, Betty, como decíamos al principio, esta parte de ir modelando la especialización hasta cuando llega a una categoría mayor, donde ya el chico perfectamente sabe, por ejemplo, si él estaba, digamos, por su fisonomía, por su estatura, tal, él estaba perfilado para ser un central, él ya, cuando llega a la categoría mayor, ya domina perfectamente toda la parte que es la táctica, técnica y el modelo de juego, ¿no? El manejo de perfiles, el manejo de fildeos, el sacar la pelota limpia desde atrás, el encontrar líneas de pase en carriles interiores, repito, manejar ambas piernas, ¿no? O sea, veíamos ayer, por ejemplo, a un Cubarsí con 19 años que Bueno, él entendía perfecto el juego, que te sabe sacar la pelota por izquierda, dar un buen pase con izquierda, por derecha, en qué momento ir a apretar, en qué momento retardar, en qué momento tirarse o sea, ahogarse para hacer que obviamente el equipo contrario venga y salga o intente salir para generar un espacio de juego para mis compañeros. Y eso, pues obviamente no es como que llegan y de repente así por obra y gracia del Espíritu Santo lo saben, ¿no? Eso es algo que les han ido enseñando de acuerdo a cada fase, de acuerdo a cada edad. Y ahí es donde España ha sido muy exitoso, porque como decía Pedro, se pusieron de acuerdo todos y todos trabajan sobre esa misma idea, metodología y estructura de juego, Betty. Aquí lastimosamente, por ejemplo, en México, pues sabemos que hay muchísimas academias, o sea, sobran, pero pues cada quien impone una forma de trabajo de acuerdo a lo que le guste. O sea, por ejemplo, si yo pongo mi academia, es un decir, pues a mí me gusta la parte del tener la pelota, la parte de que el chico intente, aunque se equivoque y tal, ¿no? Pero así yo les enseñaría, pero resulta que hay otra academia que explica otra cosa, y otra academia que explica otra cosa, y otra academia que juega otro modelo de juego, me refiero, en vez de un 7 contra 7, 8 contra 8, a lo mejor ya los pone a competir un 11 contra 11 en edades que no corresponden. Entonces ahí es donde España ha hecho todo bien, o sea, ha estructurado, ha dictado las reglas del juego y ha hecho que todo el mundo trabaje sobre lo mismo, ¿no? Entonces ahí es donde viene, me parece, el éxito que ha tenido pues España en todo esto que vimos recién en la Copa del Mundo, pues obviamente sobreponiéndose escenarios muy complicados y contra rivales muy complicados, imponiendo su estilo de juego, porque ellos saben que a eso es a lo que tienen que jugar. O sea, llegan perfectamente preparados, con todos los cimientos, y han jugado en mil escenarios desde categorías más pequeñas, enfrentándose a este tipo de situaciones. y no nada más, Entonces, José para Luis, ponernos, perdóname, perdón, Pedro, perdón, adelante. Betty, y ¿Cómo? no nada más, perdón, nada más, complementando lo que dice José Luis, no nada más en el tema técnico-táctico, Betty. Aquí también, si tú analizas el partido de ayer, eh, quedó sobrado, estaba sobrado España en el tema físico. Ellos fueron los que hicieron el gasto, ellos fueron los que estuvieron llegando varias veces, lo salvó a varias veces a Argentina el portero fue el mejor jugador de Argentina, tuvieron un 85% de posesión del balón, ¿sí? Imagínate, solamente 15% el ex campeón del mundo, que era Argentina, solamente un 15% tenía posibilidad del balón, y era la presión impresionante que tenía, la presión que ejercía España al momento de que lo agarraba un jugador argentino era agobiante, era una presión que los hacía que se equivocaban y luego volvían a construir
desde cero empezaban a construir la jugada. Ahí es donde ves, donde está una capacidad técnica muy importante, que es todo el mundo está pensando en lo mismo. Es un tema técnico-táctico. Dos, el tema físico. Está trabajado a altísimo rendimiento. Tres, ese rendimiento no lo puedes tener si no tienes una base nutricional. ¿Sí? Y si no tienes esa base nutricional, tampoco tienes ese manejo de emociones. Cuando tu cuerpo ya no puede dar, empiezas a boicotearte y empiezas a cuestionar todo. Pero si te fijas, no hubo un solo acalambrado de España. ¿Sí? Estaban al 100%. Y eso al final, y a mí lo que más me encantó, y ahorita está rondando y por fin le están dando justicia al entrenador de España, está hablando de valores. ¿Sí? En donde todo mundo respeta a la autoridad, hablando de sus seleccionadas, de su selección, todos estaban jalando para el mismo lado. ¿Por qué? Porque eso también se construye, Betty, desde niños. No se construyó hace un año, ni 2 años, ni todo el mundo te va a hacer caso porque fuiste seleccionado o porque estás en el Barça o estás en el Real Madrid. No, todo el mundo se está adaptando a un sistema del cual está probado y han sido muy exitosos. Nadie está cuestionando ni está revelándose si juega o no juega. Claro que todo el equipo, pues todos quisieran jugar, ¿no? Pero ahí ves, por ejemplo, ves a un Llorente que sigue siendo figura en equipos de élite, pero no lo veías una mala cara o no lo veías no apoyando al equipo. Era un solo equipo. Y mucho tiene que ver con el tema de liderazgo efectivo del entrenador. ¿Por qué? Porque entiende muy bien cuáles son los puntos claves para desarrollar un equipo. Ese entrenador estaba sin trabajo hace 10 años. Y hace 10 años, cuando hacen todo el tema de estructura, ese entrenador tuvo la sencillez y humildad de decir, yo quiero agarrar las fuerzas básicas, las más pequeñas de selecciones nacionales, los de 13 años. Quiero empezarlas a construir. Y después de 10 años puedo llegar a selección mayor. ¿Por qué? Porque se creó una filosofía y se creó un entorno. ¿Sí? Ese entrenador es parte de una estructura en donde realmente es el ADN real del fútbol español. ¿Sí? O sea, no llegó por casualidad. No solamente los jugadores, Betty, tienen que empezar desde muy chicos. ¿Sí? En España, las certificaciones para ser entrenador, tienes que empezar con módulos y te van dando certificación hasta que puedas tener tu licencia de la FIFA como entrenador de la UEFA para poder entrenar. Pero lo más importante es empezar con la humildad de poder empezar desde abajo, desde las bases pequeñas, para entender el modelo de juego. Y cuando tú ya tienes esos 10 años de experiencia, le estás hablando, todos están hablando el mismo idioma, Betty. Y esa es otra de las grandes virtudes que tiene el fútbol español. No estoy diciendo que todo es perfecto, ¿eh? Ojo, hay gente, y conocemos algunos clubes de los cuales no quieren respetar las reglas, ¿sí? Que pone el mismo fútbol español, pero el gobierno es el que regula. Y el fútbol español va premiando y va dando certificaciones a los que lo están haciendo mejor en cada una de las comunidades. Y hay una competencia bestial en cuestión de competitividad, pero todos están alineados. Y esa es la parte importante, que todos están enfocados en un mismo esquema, en un mismo estilo. Y esa es parte ahorita si quieren hablamos también de un poco de qué pasa con Argentina, qué pasa con Francia, qué pasa con Inglaterra. Vamos a hablar un poco de los modelos de juego. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Porque fue abismal, la diferencia es abismal en el partido, en la final, 85% de posesión y las llegadas casi fueron 800 y cacho de toques de España ayer, acertados contra 300 de Argentina. O sea, estás hablando tácticamente, técnicamente, abismalmente. O sea, es una diferencia impresionante. Si tú lo comparas en la semifinal,
contra Francia fue algo similar. Francia no pudo ni meter las manos. Le quitaron la pelota a los franceses. Y era posible campeón del mundo. Muchos apostaban por Francia, pero tiene un esquema diferente al que tiene filosofía y ADN es diferente. Ha trabajado mucho Francia por el tema individual, el desarrollo de su capacidad individual física y técnica para enfrentar. Y eso España lo leyó perfectamente y los anuló. Y por eso ganó como ganó contra Francia, con una posición bestial y con el total de toques impresionante. Entonces ahí es donde ves el ADN, cómo lo van desarrollando, Betty, los países, y es un estilo de vida. José Luis, no sé si quieras comentar algo adicional a eso. Pues es que lo que estás diciendo es la Biblia, compadre. O sea, al final España entiende que lo más importante del juego es la pelota. Se juega con un solo balón. Si se jugara con 4 balones, pues dirías, ah, caray, pues a lo mejor 2 y 2. Pero cuando es un balón y yo me paso la mayor parte del tiempo jugando con ese balón, pues estoy impidiendo que el equipo contrario obviamente me haga daño. Y además, sí es muy cierto que a pesar de que tú digas el recorrido o sea, me refiero, cuando tú vas a quitar la pelota, tienes que correr tras la pelota. Cuando tú tienes el balón, también corres, pero corres con el balón. Y está súper comprobado de ti que eventualmente psicológicamente pues cuando tú tienes la pelota, no, o sea, sí te cansas, pero digamos, estás haciendo algo que disfrutas, ¿no? Entonces, digamos que esa parte, no sé a qué se debe, o sea, me refiero, es un tema motivacional, emocional, pero cansa muchísimo menos que corretear la pelota. O sea, Es más divertido. mentalmente, Sí, está mentalmente, diferente. Trae la pelota, claro. sí, 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 o sea, mentalmente agota. Yo, algo que me sorprendió de sobremanera en el juego de ayer es que yo veía a Messi ya inclusive frustrado y desesperado. Y ya para que Messi llegue a ese nivel es porque realmente España hizo muy bien las cosas. Al final, inclusive, pues Argentina apeló a tratar de empatar ya en base a lucha, espíritu, combatividad, empujando con el resto físico que tenía. Pero Messi, por ejemplo, tiró una falta de adelantito del medio campo, él la tiró y tú dices, ¿por qué vas a cobrar tú, Messi, cuando tú puedes llegar a otro lugar como lo has hecho en mil veces y mejor que, por ejemplo, cobre el portero, sumas gente y Messi cobró de forma directa y le regaló la pelota a Unai? Eso para mí es la radiografía del partido de lo que fue ayer. O sea, el ver desesperado a Messi tomando una decisión pero tan equivocada de tirar un pelotazo de 50 metros frontal para que el portero contrario tenga la total facilidad de salir por ella y quedarse, te habla de que obviamente Argentina ya estaba totalmente sobrepasado porque se habían pasado todo el partido corriendo tras la pelota. Enzo Fernández tiró una patada absurda, o sea, absurda, estando amonestado, pero es lo que dice Pedro, o sea, ya te sobrepasa el hecho de que estás corre y corre y corre y corre y quieres y no puedes, y quieres y no puedes. Y lo mismo pasó con Francia. O sea, Mbappé al final ya estaba tirando, Mbappé, o sea, que es gente que con todo respeto no te tira una patada porque no sabe cómo tirarla, ¿no? Es gente ofensiva y tiraba ya patadas porque están totalmente sobrepasados. Pero es que si te quitan la pelota y no te la prestan y te la pasean, pues no hay forma de que puedas, para mí, ¿verdad?, competir contra eso. Claro está que se dice muy bonito y se dice muy fácil, pero para que tengas tanto tiempo la pelota, tienes que tener una calidad técnica brutal, porque tus pases tienen que ser muy buenos, tus controles tienen que ser buenos, la permuta de posiciones para que alguien venga, te tire una ayuda y alguien ocupe ese lugar tiene que ser perfectamente bueno, o sea, tiene todo que estar sincronizado. Y en el momento que pierdes la pelota, esa presión tras pérdida también tiene que ser muy buena, porque si te tardas en reaccionar, si alguien hace un recorrido tarde, pues el equipo contrario va a encontrar ese espacio y vas a tener que hacer un recorrido mucho mayor. Entonces España jugó perfectamente bien, como decía Pedro, no nada más en la faceta ofensiva, sino en la faceta defensiva, o sea, agobiando, posesionándose en campo rival y desde ahí muy rápido, o sea, la pelota no le duraba ni 3 segundos a Argentina. Entonces, la verdad es que es eh, de llamar la atención, o sea, lo bien que lo hizo España, pero insistimos, eso no se aprendió ayer, o eso no se intentó sorprender con una idea de juego de repente que sorprendió a todos. No, es implantar un estilo en base a lo que tú
llevas trabajado durante muchos, muchos años, ¿no? Y pues esto es un esfuerzo colectivo, que al final en deportes de conjunto, también lo hemos dicho muchas veces, el colectivo, o sea, el equipo termina por sobresalir de la individualidad, ¿no? Que es lo que ha hecho, digamos, Francia, basar más en sus temas individuales, que es lo que ha hecho más Argentina, basar más en este tema individual que un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, sí llama mucho la atención lo bien que lo ha hecho España y pues obviamente el que llegue a ser campeón es un premio a todo eso, ¿no? Porque el partido también estaba en el aire y a lo mejor Argentina en una de esas encontraba un gol sin haber pateado a puerta, porque así es el fútbol, y resulta que quedaba campeón del mundo y a lo mejor no iba a venir ese reconocimiento a todo el trabajo hecho por España, ¿no? Afortunadamente para ellos el resultado se dio y obviamente hoy se habla de que son campeones del mundo. Y algo muy interesante, Betty, también, complementando lo que dice José Luis, es la gran diferencia es que no hay figuras en España. Todos es un colectivo y todo el mundo entiende cuál es su función dentro de su espacio de juego. Para eso existen las posiciones. Hablaban mucho de Yamal, ¿no? Yamal va a hacer la diferencia, como si fuera comparándolo, tratándolo de comparar con Messi. A ver, Yamal intentó, hizo lo suyo, era lo que le correspondía, pero Rodri lo hizo el portero, lo hizo Cobarsí, lo hicieron. Cada uno de los jugadores entiende muy bien cuál es su función y ahí es donde empieza, donde es la gran diferencia también. Reparte responsabilidades dentro, por eso son campeones del mundo. Tienen muy claras las responsabilidades que están en cada una de las en cada uno de los espacios y posiciones de juego. ¿Ok? Acá todos dependían de que Messi hiciera una genialidad. ¿Por qué? Porque no les alcanzaba de manera individual al resto de jugadores argentinos. Lo hacían con garra y tú veías cómo llegaban, cómo pegaban, cómo provocaban. ¿Por qué? Porque estaban sobrepasados. Y aparte es el estilo de garra que tiene el argentino. Llevarte al límite. ¿Para qué? Para que te equivocas, para que pierdas la cabeza. Y dime cuándo un español perdió la cabeza. Nunca. Porque estaban completamente concentrados, porque están acostumbrados a la máxima exigencia y a la máxima presión. Y es un manejo emocional que se aprende desde niños, Betty. ¿Sí? Cuando está bien trabajado, cuando está bien sustentado, cuando se trabaja por grupos de edad, cuando se les explica a los niños cuáles son las áreas del juego, por ejemplo, hablando de lo más básico, la zona defensiva, la zona de creación y la zona de definición. Eso se los dicen desde niño y luego aparte te lo dividen no solamente en tres áreas, como te lo dije ahorita. Ahora, después lo dividen de manera horizontal, digo vertical. Cada área tiene que ver y cada una de esas áreas es lo que se le explica por jugador por zona, lo que tiene que hacer por zona. Y eso no sucede en todos los países del mundo. No es jugar por jugar, es entender la función. Es como un especialista en una empresa. El especialista en, en apretar una máquina tal, con un tornillo. Se preparan y tienen muy claro cuál es su función. Y esa función la tienen que hacer de manera perfecta para que funcione todo el resto. Es una maquinaria muy clara, pero entienden muy bien su función y saben la importancia de su función para que esto funcione. Lo mismo pasa con el fútbol español. Desde muy niños les explican cada una de las funciones en cada una de las posiciones. Pero para esto, el proceso que hacen es, los niños son libres de jugar en el 3 contra 3 a tempranas edades, en el 5 contra 5 o en el 4 contra 4 que ya los han estandarizado y luego lo pasan al 7 contra 7. Los niños no tienen posiciones en edades tempranas. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a jugar, tienen que dejarlos libres a que aprendan a jugar y después, en cierto momento, los van acomodando de acuerdo a su talento nato y de entendimiento del juego y donde destacan del resto. Y eso lo ha hecho también muy bien España. ¿Sí? O sea, hay muchos ingredientes, Betty, que nos tenemos que basar de hace 10 años. No es una consecuencia de ahorita. No es que se agarraron a 10 seleccionados, digo a 25, a 22 seleccionados
que están en diferentes partes del mundo, los juntaron y todos son súper buenos y no, es un estilo de juego, es una filosofía de juego, es un ADN colectivo que todo el mundo entiende a qué están jugando. Pues nos falta mucho por recorrer aquí en nuestro país y en muchos países del mundo, sobre todo empezando por la conciencia que tenemos mamá y papá de cómo son los inicios, porque lo hemos platicado, muchas veces pensamos que nuestros niños ya son los futbolistas extraordinarios y que no necesitan formarse y que no necesitan de nada. Y la realidad es que es un proceso largo que como mamá y papá tenemos que entenderlo, no solo como entrenadores, sino como mamá y papá y acompañarlos en ese proceso y en ese crecimiento. Correcto, Betty. Aquí los papás tienen que ser papás, tienen que ser guías y tienen que dejar a los especialistas. Le preguntaban a Pep Guardiola que cómo escoger una academia de fútbol que realmente puedan aprender sus hijos. Y decía Pep Guardiola, lo que tienes que preguntar llegando a una academia es si es una academia formativa o es una academia competitiva. Si es una academia competitiva, pues van a poner a los que tienen mayor talento en ese momento, pero tu hijo no está aprendiendo. Eso es un hecho. Y una academia formativa es donde le están explicando paso a paso y donde no importan los resultados, porque les están explicando que es un proceso y tienen que entender cada una de las funciones que debe de cumplir. Hay una gran diferencia ser competitivo, una academia competitiva contra una academia formativa. Y eso es lo que nosotros promovemos. Entendamos que el resultado de una competencia, de un partido, es lo menos importante en las fases de la niñez. ¿Sí? No estamos diciendo que los niños tienen que ser conformistas o no competitivos, no. Tienen que entender de qué se trata este juego y aprender de que se gana y se pierde. Y es normal que se gane y se pierde. Para eso es el fútbol o para eso es el deporte. Te va formando hábitos para ser exitoso en la vida. Porque en la vida, cuando sales a trabajar, a veces te va bien y a veces no te va tan bien. Y es parte de la vida. ¿Sí? Entonces, eso, Betty, creo que tiene mucha enseñanza. Sí, una pregunta más. Pedro, después de ese título, muchos entrenadores, que tiene que ver con elegir academias ahorita y clubes, muchos Está entrenadores adelantando. intentarán copiar a España. ¿Qué debería aprender realmente el fútbol base? ¿Y qué sería un error imitar sin comprender el contexto? Yo preferiría que José Luis lo explicara porque lo explica muy bien y es algo que José Luis lo trae como esencia. Adelante, José Luis. Gracias, Betty. Pues lo que debería de imitar, y ya lo dijimos aquí durante el podcast, es entender perfectamente qué es lo que tiene que trabajar el niño de acuerdo a la edad, que insistimos mucho que en tempranas edades es todo este tema de la coordinación, todo este tema del entendimiento, del manejo de espacios y reglamentación. O sea, porque, por ejemplo, cuando los niños son pequeñitos, eventualmente, pues todos corren detrás de la pelota, ¿no? Entonces tú tienes que ir de alguna manera explicándoles que, pues hay que tratar de ocupar todo el espacio, obviamente en base a situaciones y juegos, ¿verdad? O sea, que sea muy divertido para todos, ¿no? Pero esta parte, ¿no? No salirse del campo, porque hay veces que se arrancan conduciendo y pues se salen del campo, ellos no se dan cuenta, ¿verdad? Entonces, empezarles a explicar esta parte, ¿no? En la medida que el niño va entendiendo eso, que se juega solamente dentro de un espacio y que obviamente tú, si tú recorres un espacio y tu compañero recorre otro poco de espacio y otro compañero otro poco de espacio, pues van cubriendo un espacio de forma colectiva y que eso es más fácil que lo haga solamente, digamos, un solo niño tratando de correr hasta allá y luego hasta acá, porque al final físicamente no le va a alcanzar, ¿no? Entonces, es ir explicándole eso a los chicos, conforme van creciendo eventualmente, pues enfrentarlos a diferentes situaciones de juego donde tomen decisiones, ¿no? Permitirles que se equivoquen y luego a lo mejor hacer una retroalimentación, como bien decía Pedro, hacer correcciones y decirles qué hubiera pasado o qué crees que hubiera pasado si en vez de, por ejemplo, jugar por acá, jugaras para allá, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en vez de intentarla parar con tu pierna derecha, porque es tu pierna hábil, pues la parabas con pierna izquierda para darle obviamente una mayor amplitud al juego, etcétera? O sea, todas las correcciones que sean necesarias. Y esa es la parte donde creo yo que hay que tener mucho énfasis, o sea, corregir, no permitir que el error se haga un vicio, sino estar corrigiendo. Pero repito, en base a que el niño intente, no
evitándolo desde antes, ¿no? O sea, si tú desde antes al niño le dices, no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto, el niño crece ya con un no en la cabeza, donde ya no va a intentar hacer muchas cosas porque él teme equivocarse y prefiere jugar de la forma más sencilla por no equivocarse a jugar una forma en donde deba de intentar, ¿no? Dependiendo, repito, y como bien lo mencionamos también, las zonas del campo. Entonces, tú también los vas llevando a esa parte, es decir, en esta zona es tu zona de seguridad, aquí la pelota se tiene que trasladar muy rápido, aquí la pelota no se tiene que arriesgar, en la zona de creación, pues es obviamente donde se va modelando el juego, donde se va creando el juego, y en la zona de definición, pues tener mucha apertura a que se genere un duelo en un uno contra uno y ir a buscar ese duelo y ir a tratar de ganar ese duelo, ¿verdad? De generar la jugada por un lado y terminarla por el otro, porque tú al generarla por un lado haces que un equipo contrario recorra y libere espacio el otro lado, donde seguramente si tú tienes gente allá ocupando ese espacio, vas a darle suficiente tiempo para que pueda terminar la jugada de forma cómoda, ¿no? Pero es llevarlos dependiendo la edad. Aquí yo hablo mucho del fútbol mexicano, vaya, no porque me sienta experto, sino porque lo he vivido y es lo que veo en el día a día. De repente vemos mucho, Betty, que nos brincamos esos procesos, que un niño que juega bien queremos que ya juegue 2 o 3 categorías más arriba para que aprenda más rápido, que lo importante es ganar, ¿no? O sea, muchas veces un entrenador, un papá te dice, mi hijo fue campeón, y tú le dices, sí, y ya sabe pegarle con las 2 piernas, por ejemplo. No, pero fue campeón. Ah, bueno, pues sí, qué bueno. ¿Y qué edad tiene tu hijo? A lo mejor vas a decir, tiene 18 años. Ah, pues está fantástico. 8. Ah, caray. Entonces, cuando tú como papá, como mamá, priorizas el que tu hijo esté en una academia, recién lo acaba de decir Pedro, que prioricen la competencia y el dar, obviamente, resultados, ¿no? Y el basar su prestigio en base a resultados, pues estarás poniendo en riesgo el que tu hijo realmente aprenda, el que tu hijo realmente se nutra de toda esta, como lo decíamos, de toda esta información y de todo digamos, aspectos técnico-tácticos que le van a dar los cimientos para que cuando se enfrente a situaciones todavía más complejas, porque eso es una realidad, conforme vas creciendo, pues te vas enfrentando ya a otros chicos con mayores talentos y seguramente la competencia contra otros niveles, ¿no? Internacionalmente, etcétera. Entonces tienes que tener, digamos, la mayor capacidad técnico, táctica y de modelo de entendimiento del juego posible. Si no, te vas a quedar corto. Entonces ahí es donde España ha hecho muy bien las cosas. A lo mejor estamos reiterando lo mismo, pero es que así es. O sea, han respetado las fases, las estructuras de cada niño, no adelantan procesos, entienden que la especialización es ya la parte, digamos, final. Aquí hay gente que luego dice, es que mi hijo es delantero y él tiene que meter goles. Y tú lo ves y dices, pues yo veo que puede jugar de interior, ¿no? O sea, tú como veo que juega bien, pero es que el papá lo que quiere es que el niño meta el gol, porque es el que se lleva el reconocimiento. O el mismo niño, ¿no? Te dice, no, es que yo tengo que meter el gol porque pues me premian en caso, porque pues es lo más importante. Entonces, cuando tú entiendes, y lo dijo recién Pedro, que dentro de un equipo, dentro de un colectivo, cada función de cada uno es sumamente importante y que si tú obviamente entiendes esa parte y perteneces a un sistema de juego y a un equipo que prioriza eso, el colectivo, estarás más cerca de poder ganar y sobre todo de mantenerte. Cuando tú priorizas lo otro en base al talento propio natural del individuo, seguramente, a lo mejor si te toca una muy buena camadita de compañeros, te va a tocar ganar, pero no logras soportarlo por mucho tiempo, ¿no? Entonces, Gracias. ahí es donde yo siento que España es sumamente exitoso, lo hemos reiterado, en esta parte de respetar las fases, de enseñar y priorizar, o sea, de priorizar la enseñanza y el aprendizaje del niño en tempranas edades, de la especialización, llevarla a edades más grandes, y sí, sobre todo, por supuesto, la parte física, parte nutricional, de también que el niño, o en este caso los jóvenes, entiendan la importancia que tiene el entrenamiento oculto que tanto hemos hablado acá, ¿no? Del cuidarse, del respetar horarios, del hacer entrenamientos y sesiones de entrenamientos de descargas, o sea, ya cuando la competencia es más alta para evitar lesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y como punto final, tocando un punto que decía Pedro y me encanta esa parte, el entrenador de España, el seleccionador,
Luis de la Fuente, le preguntaban que cuál había sido el mayor de los éxitos de esta selección y él dijo, desde el día uno que yo llegué aquí les comentaba que esto es realmente un equipo. Y cuando yo me refiero a un equipo es que está integrado por jugadores que son gente buena. Y no me refiero buena en talento. Eso es, pues dice, obviamente es un seleccionador. O sea, claro que van a tener talento, sino gente buena. Y una gente buena va a ser bien recibida y va a ser bienvenida en todos lados y va a generar un buen ambiente y un buen grupo de trabajo. Y dice, aquí priorizamos eso. O sea, cuando nosotros escogimos gente que es gente buena. Y sí, si tú ves la trayectoria, por ejemplo, de un Rodri, que es un medio de recuperación, en teoría tú podrías decir, pues ha hecho muchas faltas o da patas. No, para nada, ¿no? Y ves la trayectoria de un Fabián y ves la trayectoria de un Cucurella y ves la trayectoria de un Pedro Porro. Es gente que efectivamente prioriza la parte de respetar la esencia del juego y respetar al contrario y no burlarse y no dar patas porque sí. Entonces, para mí, algo grandioso, Betty. O sea, que se le dé también hoy en día esa importancia tan grande de respetar sobre todo la esencia de la persona, que seas gente buena y que seas, repito, obviamente, parte de un colectivo que piensa igual. Entonces, los egos los eliminas. Ese es un gran problema en Francia. Mbappé es un jugadorazo, pero ya fue, o sea, ya del PSG se puede decir que ya lo corrieron. O sea, Luis Enrique no lo quiso más. Él dijo, no me sirve un jugador que es indisciplinado tácticamente, que es un jugador que prioriza el sentirse bien por encima del grupo, ¿no? Lo mismo está pasando, por ejemplo, con Brasil, con Vinicius. O sea, es gente que tiene esta maladversión porque, repito, está intentando satisfacer egos personales y priorizando esa parte de decir, perdimos, pero pues yo jugué muy bien. Hoy ganamos y metí 3 goles, pues yo soy el mejor. Entonces, ahí creo yo que España ha sido sumamente exitoso en este proceso de escoger a la gente adecuada y de que al final, obviamente, el resultado, repito, le acompañó. Gracias, José Luis. Y Y definitivamente, en el tema colectivo, Betty, perdón, pero en el tema colectivo, al momento, tú ya vas viendo el ADN un poco de los argentinos, hablando un poco del tema de respeto, ¿no? Vas viendo que durante el partido les va ganando la frustración y están llegando tarde a la jugada, están pegando, Provocando, están provocando, están buscando desestabilizar. desestabilizar al contrario, están buscando provocar al árbitro, están buscando aprovechar el 75% del estadio, que era argentino, ¿no? En su mayoría argentino, la presión. Y es increíble que hayan quedado campeones hace 4 años y no puedas reconocer y no puedas aceptar que son superiores tu rival, en este caso España. Cuando le están entregando el trofeo de campeón a España, todos los argentinos se voltean hacia las gradas y le dan la espalda. La mayoría de los argentinos, ya hay reels donde están dando la vuelta al mundo, en donde están siendo irrespetuosos con lo que ellos mismos están provocando y que han mandado señales. Y estas señales creo que son muy equivocadas. Cuando gano todo está bien, pero cuando pierdo no merece el rival, ¿sí? Y la realidad es que España ha sido muy respetuoso en su manera de jugar. Ha sido muy, muy leal, que eso es el verdadero fútbol. El fútbol te enseña a vivir como dice el dicho, y no estoy hablando de un club de fútbol, en la vida y en la cancha. Realmente es increíble cómo una selección que ha sido campeona del mundo, que fue campeona del mundo hace 4 años y que tiene al mejor jugador del mundo de manera individual, haya hecho lo que hizo, ¿sí? Haberle dado la espalda y no reconocer que fue muy superior España y que ganó, y ganó justamente, sin trampas, sin provocaciones, sin engaños, ¿sí? Y eso también se aprende de ti. Esa es la gran diferencia en donde cuando tú tienes una infraestructura en donde está trabajando cada uno de los ejes fundamentales, estos pilares de los cuales te decía de la casa,
No hay manera de que se equivoquen. Al final del partido también, 2, 3 jugadores, el asistente de Scaloni va y le da un golpe a un jugador. Y de ahí se desata con Paredes y con otros jugadores, empiezan a golpear, ¿sí? Cosa que los españoles no contestaron en ningún momento. Entonces dices, a ver, quitemos la violencia del deporte, porque porque los chavos o sea, los jugadores, lo que hacen, todo el mundo los ve y los trata de imitar. Y el fútbol no puede perder su esencia, que es un juego. Y eso lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien España, ¿sí? Por eso hablábamos que es toda una cultura. No es casualidad que hayan sido campeones del mundo. Y es que al final, compadre, pues eres o vas a ser futbolista, pero eso se termina. Ojalá o sea, me refiero para la persona que llega, ojalá y su carrera sea longeva y pueda disfrutarla la mayor parte del tiempo, pero hay veces que son carreras bien cortitas por diferentes variables y eso se va a terminar. Y el hecho de que tú seas una buena persona, insisto, te va a acercar muchísimo más a que seas bienvenido en un trabajo, a que seas bienvenido a formar una familia. Por ejemplo, cuando escoges una pareja, pues que la familia de la pareja te acepte bien, porque pues eres una buena persona, el que seas digamos, el ejemplo para tus hijos, para que ellos también el día de mañana sean bien recibidos. Entonces, no olvidemos que al final el deporte te da esas bases y que la ética del deporte es esa, o sea, el respetar cuando uno gana, el respetar cuando uno pierde, el reconocer cuando uno gana, el reconocer cuando Pero uno pierde, ¿verdad? Entonces, si tú te comportas de esa manera, pues vas a ser o vas a estar mucho más cerca de poder ser, repito, bien recibido, de entrar con la cabeza en alto a cualquier lugar y no tener que estarte, digamos, agachando o escondiendo o cosas de este tipo, ¿no? Muy bien. Entonces, yo sí respeto y admiro esa parte también muchísimo. Excelente. Pues hemos aprendido muchísimo en este podcast y una reflexión final es qué podemos hacer papá, mamá, pues nosotros somos responsables de eso, de esa formación de nuestros hijos, de educarlos en valores. Y hablando de los ejes, pues invitarlos, porque ya estamos en la última parte de nuestro podcast, invitarlos a probar nuestro programa Pentafutex 360, que sin duda alguna es un programa que ustedes desde casa, papá y mamá o entrenadores también, podrán revisar y ayudar a los niños a crecer en 5 ejes, en lo físico, en lo técnico, en lo nutricional, en lo emocional y en los valores. Así que los invitamos a explorarlo, les invitamos también a seguirnos en nuestra cuenta de YouTube, a que se suscriban, que nos sigan semana a semana, que compartan nuestro podcast y además que entren a la tienda de Futextreme, que ahí también tenemos muchos materiales que les van a ayudar, papá, mamá, a entender de una manera mucho más fácil cómo podemos acompañar a nuestros hijos a vivir este proceso de fútbol y sobre todo a que sean buenas personas. Pues muchísimas gracias a todos, gracias Pedro, gracias José Luis, gracias Diego y nos vemos la próxima semana. claro que sí. Muchas gracias, Betty, y seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo, excelente. Gracias, Diego. Gracias, gracias a todos. Bye.